Hola, bienvenidos a este espacio de difusión del conocimiento. Mi nombre es Nixé Otniel Durán Espinosa, catedrático de la Escuela Superior de Ciudad Sagún. En esta ocasión trabajaremos con una materia llamada El mundo y su literatura. Específicamente vamos a revisar un tema del bloque 1 llamado Géneros y subgéneros literarios, uno de los últimos temas que están en este bloque 1. Como subtemas trabajaremos el género épico, el género lírico y el género dramático. Bien, vamos a comenzar. Como principal objetivo de esta sesión, el alumno debe conocer los conocimientos básicos de los géneros literarios. Todo esto para poder entender la importancia que tiene la literatura dentro del arte. Número 2. Las competencias con las que vamos a estar trabajando en esta ocasión es la de formación, específicamente la 2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. Qué gran importante es que nuestros alumnos puedan desarrollar estas habilidades, porque entender al arte no solamente es poderlo contemplar, sino interpretar lo que leemos, lo que escuchamos, lo que podemos ver en general. Algunas palabras clave, o keywords por las siglas, mejor dicho por la palabra en inglés, serán literatura, géneros literarios, épico, lírico y dramático. Bien, vamos a comenzar entrando ya directamente en materia. ¿Cómo podemos identificar los géneros dentro de un texto literario? Vamos a suponer, tenemos en nuestras manos un libro y una de las primeras lecturas que nosotros hacemos al momento de poder tener contacto de primera mano con nuestro texto es una lectura analítica. Y ahí vamos a identificar a qué género pertenece. Para eso necesitamos identificar las características que emanan del mismo texto para poder entender a qué género específicamente pertenece. Para ello, vamos a hablar rápidamente de algunos antecedentes. Vamos a poner en contexto de qué estaremos hablando en los próximos minutos. Número 1, la primera persona que ocupa el término géneros literarios es Aristóteles, padre de la lógica, un gran incursionista en muchas ciencias, y en su libro Poética, por ahí del 335 a.C., crea la primera clasificación de los géneros literarios, y los clasifica en épico, o lo que hoy conocemos también como narrativo, lírico y dramático. El segundo antecedente que quiero poner sobre la mesa son que los géneros literarios son aquellos grupos de obras que presentan características comunes, es decir, vamos categorizando poco a poco a estos géneros según sus características. Esto porque, como ya lo mencioné, las tienen en común. En cuanto a la forma que están escritos, los autores van conociendo cuáles son las reglas y cuál es la estrategia para poder trabajar con cada uno de estos géneros, y así se van categorizando, como lo dije anteriormente. Bien, los subgéneros literarios emanan de los géneros literarios, y estos son pues estilos diferentes que se adoptan dentro de la composición de cada uno de los géneros. Bien, ya entrando directamente en materia en términos generales, los géneros literarios son tres. El género épico, como también es conocido llamado el género narrativo, son obras que se encuentran hechas a través de poder narrar los momentos que suceden en algunos personajes, en algunas culturas, en algunos contextos. Usualmente las palabras más comunes para poder describir a este género es la prosa, porque estos textos se escriben en prosa, tienen un narrador, los personajes, el contexto y la acción. Estos son algunos elementos muy importantes al momento de hablar del género épico. Entonces, en conclusión, el género épico son esos textos escritos en prosa que cuentan historias reales o ficticias que suceden a algunos personajes o a algún personaje en particular. Número 2, el género lírico. Por cierto, el nombre de género lírico proviene de un instrumento llamado lira. La intención de que se llame lírico es que este tipo de textos usualmente se escribían en verso y se cantaban para poderse propagar entre los distintos lugares. El género lírico es identificado como las obras escritas en verso, donde el autor usualmente expresa sus sentimientos. Algunos elementos, a diferencia del género épico que encontraremos aquí, es el verso, porque como ya lo expliqué, el género épico se escribe en prosa, este se escribe en verso. El lenguaje
refinado, donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, figuras retóricas, encontraremos emociones, cotidianidad. No lo coloqué aquí, pero bueno, dentro del verso y las características encontramos la rima, el metro, el ritmo, que son características que podríamos explicar en otro video. Y el último es el dramático, que son obras escritas para ser presentadas por actores en público, o como lo conocemos de manera general, específicamente en el teatro. O sea, son obras que se escriben directamente para ser teatralizadas. Los elementos más importantes que podemos identificar aquí es el diálogo, palabras como teatro, ya lo acabo de mencionar, acotaciones, que son las anotaciones que se le dan directamente al autor de lo que se necesita en específico que se haga, los actos, porque usualmente este tipo de texto se divide en actos, y bueno, obviamente que es una puesta en escena. Ahora sí, vamos a pasar directamente a los subgéneros del género épico. Entonces, nada más, voy a regresar un poquito para acá. El primer género con el que vamos a estar trabajando es el género épico. Entonces, vamos a revisar ahora sí ya directamente los subgéneros que de él emanan. El primero es el mito. 3 características voy a estar ocupando por cada uno de los subgéneros, y el primero es que el mito es un relato que trata de explicar los misterios relativos al origen del mundo. Desde el principio de la aparición del hombre en la tierra, uno de los temas más comunes o uno de los temas que producían mayor énfasis, sin duda alguna, es el origen de nuestra existencia, de dónde somos, de dónde provenimos, hacia dónde vamos, cuál es el origen de las cosas. Y sin duda los mitos intentan explicar este tipo de situaciones. Tienen el contacto de los humanos con la naturaleza y lo inexplicable. Es como ese triángulo: los humanos, la naturaleza y lo inexplicable. De ahí empiezan a emanar muchas, quizá teorías que en su momento fueron, y después se volvieron ya historias que se comenzaron a repartir entre las generaciones. La segunda característica es que los temas más comunes de los mitos son, como ya lo mencioné hace ratito, responder preguntas de dónde venimos, cómo surge la vida, de dónde viene el ser humano, por qué hay tantas lenguas, etc. Y por último, los pueblos primitivos tienen sus propios mitos, y no solamente en las culturas latinoamericanas o precolombinas, sino claro que también en cada una de las culturas de Oriente y de Occidente existe un mito específico para poder explicar el origen de distintas cosas. En ellos, como ya lo mencioné también hace ratito, intervienen los humanos y los dioses. Algunos ejemplos de este tipo de textos es el mito del quinto sol, que es un mito azteca, y el rey Midas, que es un mito griego. El segundo subgénero del género épico es la leyenda. Y a diferencia del mito, es un relato que se intenta narrar o que se intenta contar como real de las hazañas extraordinarias que algunas personas en algunos lugares y tiempos precisos se fueron desarrollando. Las leyendas tienen una intención, y es que surgen para explicar lo inexplicable o para dar veracidad de que algún personaje en su momento fue legendario o hizo alguna actividad legendaria. Cuando en una leyenda específicamente queremos inmortalizar a algún personaje, pues lo que se hace comúnmente es buscar que nunca muera, o buscar que sigue vivo, o buscar que aparece por las noches, o que aparece desde algún lugar en ciertas épocas del año. Y para eso, en el ejemplo más común que podemos encontrar aquí, pues es La Llorona, que aquí, bueno, yo coloqué la referencia como que es del Estado de México, pero bueno, existe la leyenda de La Llorona en la zona norte de México, en la zona centro de México, en la zona sur de México. Cada uno podrá decir que La Llorona pertenece a ellos, y bueno, son leyendas que se van compartiendo de generación en generación como si fuera una realidad. El árbol del vampiro, que es una leyenda específicamente de Jalisco, México. El tercer subgénero es la epopeya, y bueno, ya es un relato mucho más extenso, redactado específicamente en prosa, y consiste en la narración de las acciones trascendentales o las acciones que pretenden ser contadas para dar memoria a un pueblo en torno a la figura de algún héroe representativo, específicamente de sus virtudes. Uno de los más comunes que nos puede venir a la cabeza cada que hablamos de la epopeya, sin duda alguna, es Odiseo, que
lo encontraremos en los libros o en las obras de Homero, en la Ilíada, en la Odisea. Comúnmente la epopeya centra su trama en encuentros bélicos entre dos naciones. Por ejemplo, la Ilíada es el relato específico de la guerra de Troya. Algunos ejemplos, tal como se puede apreciar aquí en la pantalla: la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio en la época antigua, ya posteriormente en la Edad Media el poema del Miocid y el Cantar del Roldán. Esto simplemente por citar algunos ejemplos. Siguiente, la fábula. La fábula es una composición literaria corta que generalmente es redactada en prosa. Aquí una de las características principales es que los protagonistas son animales, o en algunos casos muy particulares y muy pequeños pueden ser cosas inanimadas, pero usualmente los protagonistas son animales. Representan características humanas, y a esto en las figuras literarias le llamamos prosopopeya, y esto es que los animales encarnan la figura de un hombre, los sentimientos de un hombre, quizá hasta la movilidad, la marcha de un hombre, para poder tener una identidad mucho más cercana con nosotros los lectores. El elemento principal que caracteriza a las fábulas es que existe una moraleja, y entendemos a la moraleja, según la Real Academia de la Lengua Española, como una enseñanza que se plantea como un consejo o como una pauta de conducta. Algunos ejemplos muy comunes son el león y el ratón, la liebre y la tortuga, y dentro de las fábulas las más famosas sin duda alguna son las de Esopo. Dentro de los cuentos, que es el siguiente subgénero del género épico, podemos entender que son narraciones literarias cuyas principales características son que tienen extensión corta, que tienen un tema breve y tienen pocos personajes. Normalmente el final es rápido o inesperado. El cuento no se mete en tantos líos, no tiene tantos enredos, como ya lo veremos en un momento más, por ejemplo con la novela. A diferencia, ahora sí, ya de la novela, el cuento solamente presenta una sola acción y un solo tema a tratar. O sea, no ahonda en tantos detalles, ni de personajes, ni de escenarios. Simplemente desarrolla un momento y poco a poco pues nos va guiando dentro de la narrativa. Como dato curioso, los primeros cuentos fueron narraciones crudas, crueles, bastante rudas, y posteriormente esas mismas historias, ya en mundos más civilizados y carentes de rudeza, un poquito maquillados de rudeza, se volvieron a contar como historias para niños. Actualmente los niños pueden llegar a decir por la noche: ¿me puedes contar un cuento para poder dormir? Y ningún cuento que contamos para un niño suele ser terrorífico o escalofriante. Simplemente contamos historias diferentes. Algunos ejemplos de cuentos que todos llegamos a escuchar en algún momento: La Cenicienta, por ejemplo, de Charles Perrault, A la deriva, de Horacio de Quiroga, que quizá muchos de nosotros hemos leído, El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez, escritor colombiano, y El beso. Siguiente, la novela es una narración que se escribe también en prosa, al igual que prácticamente todos los textos del género épico. El origen puede ser real o ficticio, no pasa más. Tiene que ser mucho más extensa y compleja que el cuento. Aquí sí hay ya más enredos, aquí sí ya el clímax puede ser constante, o sea, puede haber un clímax cada 2-3 hojas, y esto con la intención de que existan nuevas confrontaciones, incluso nuevos personajes van a ir apareciendo conforme va avanzando la novela o este texto. Desarrolla una cadena de acciones cuya naturaleza pues está basada en la ficción, y una de las características que quiero mencionar es que la trama es complicada, puede llegar a ser bastante intensa, y los personajes, tanto de la misma manera que el ambiente, suelen ser bastante realistas. Algunos ejemplos, quizá una de las más famosas para los hispanoparlantes: Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra; Crimen y Castigo, 100 años de soledad; Rayuela, son algunas de las novelas más relevantes.
Ahora, vamos a pasar, ya terminamos la primera categoría, vamos a pasar directamente a la segunda categoría. Dejamos a un lado el género épico y pasamos directamente con el género lírico. Tal como te lo comenté, el género lírico proviene de su nombre de la lira, que es una especie de instrumento muy parecido a la guitarra, y todos los textos se escribían en verso, a diferencia del género épico, que se escriben en prosa, y aquí pues prácticamente se cantaban. El primer ejemplo que quiero hablar es el himno. Originalmente era una composición cantada para un dios, para una deidad específicamente. Posteriormente fue evolucionando y bueno, ya puede actualmente exaltar a amores patrios, no solamente a personajes religiosos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez la melodía del himno a la alegría, o también sabemos la enorme importancia que tiene el himno nacional mexicano, por ejemplo, para fortalecer los sentidos patrios. Una de las características, a diferencia de algunos otros subgéneros, es que el himno en particular posee un tono bastante solemne, es decir, muy respetuoso. Número 2, segundo subgénero, la oda, es un poema mucho más reflexivo que usualmente nos invita a la meditación. Aquí se exaltan temas como la vida, hechos importantes que van sucediendo de manera trascendental en la naturaleza. Es de carácter mucho más moralista, no tan religioso ni tan heroico, sino tiene más como esa intención. Siguiente, número 3, la elegía. La palabra elegía proviene del griego, que significa lamentación, dolor o funeral. Usualmente este tipo de versos se compartían o se cantaban en momentos melancólicos, donde usualmente se buscaba moralizar a las personas que estaban reunidas. Predominan temas como pesares de la vida, como el desamor o la misma guerra. No solamente se cantaban directamente en los funerales, sino que también pues se enclaustraban estos temas. Siguiente, la égloga, es un poema propio de los pastores, y entendemos por pastores en esta ocasión como los guardianes o los guías del ganado. Estas personas experimentaban algunas emociones específicamente amorosas o para poder exaltar a la naturaleza, y pues aquí surge la égloga, específicamente en las zonas pastoriles, por las personas que se dedicaban a estas actividades, pues que tenían que ver con los animales domésticos y de campo. Siguiente, la canción, quizá es el género, mejor dicho, el subgénero más común, y es un poema carente de métrica, a diferencia, por ejemplo, ya de los poemas directamente hablando. Usualmente está dividido en estrofas y puede versar sobre temas como el amor, el desamor, la belleza, la amistad, temas religiosos. Casi cualquier tema se puede volver una canción. Actualmente creo que estamos muy rodeados de ese género en particular. Lo podemos escuchar quizá en algunas de nuestras redes sociales, o podemos seguir algún cantante famoso gracias a que su trabajo es de nuestro agrado. Y por último, la sátira. La sátira tiene un contenido crítico, burlesco, incluso ridiculizador, y aquí dominan los temas censurados, los temas prohibidos, los temas que no se hablan usualmente en colectivo, sino que se hablan a veces en quedito, que se hablan en espacios cerrados, y esto ha sucedido en cada una de las épocas. Entonces la sátira por muchos años se burló de la realeza, de la monarquía, de los jefes, de las personas que tenían el poder específicamente, para poder hablar acerca de sus condiciones físicas, hablar acerca de sus defectos físicos, o de alguna cualidad que pueda llegar a ser digna de risa o de burla. El siguiente y último subgénero que vamos a trabajar es el subgénero dramático. De este quiero poner un poquito en contexto. Es bastante corto. Existen mucho más subgéneros, o en la actualidad podemos encontrar mucho más subgéneros, pero hoy solamente yo quiero trabajar contigo 3 que yo considero que son los más importantes. Para ello quiero contextualizar un poquito que el género dramático pues tiene su origen en Grecia, donde se realizaban en espacios públicos
públicos enormes representaciones en honor o para poder hacer culto al dios sagrado Dionisio, o también llamado Baco. Dentro de los autores más representativos se encuentra Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Y aquí, si ustedes llegan a buscar alguna imagen directamente del teatro griego, pues se darán cuenta que eran espacios abiertos donde la gente podía tener acceso a este tiempo, no solamente de distracción, sino también de reflexión, porque esa era una de las intenciones en su momento de las representaciones dramáticas en Grecia. Es considerado una modalidad lírica cuya manifestación por excelencia, o la más importante, es lo que hoy conocemos como obra de teatro. Es decir, todo lo que se escribe en este subgénero es específicamente para llevarse a cabo o para ejecutarse en las obras de teatro. El primer subgénero que analizaremos en esta ocasión es la tragedia. Aquí se presentan terribles conflictos entre personajes principalmente de alta alcurnia, como reyes, como príncipes, como algunos héroes, y estos personajes son víctimas de las pasiones de la vida que de repente o que poco a poco los van llevando a la destrucción, a la muerte, al fracaso, a la ruina, y esto es propio o digno de ser contado dentro de la tragedia. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por muy fuertes sentimientos, como el amor intenso, como el odio, como la envidia, y esos sentimientos que tanto atañen a los seres humanos y que de repente nos mueven sin ser conscientes. Gran parte de los personajes que aparecen en la tragedia pues tienen tintes muy dramáticos, y sus emociones están no solamente a flor de piel, sino son muy vulnerables a cambios drásticos, porque es parte y propio de la tragedia. Como tercer característica, las tragedias acaban generalmente en la muerte, cuando esto lo llega a meritar. En otras ocasiones también puede terminar en el exilio, en la destrucción física, moral, económica del personaje principal, y no solamente de él, sino también de quienes lo rodean como personajes secundarios o complementarios, ya que al momento de enfrentarse al conflicto fue tan fuerte el momento que vivieron que pues usualmente la tragedia termina así, tal como lo dice su mismo nombre, en una tragedia. Algunos de los grandes autores de tragedias podemos destacar a uno de los autores ingleses más conocidos en este giro, llamado William Shakespeare. Siguiente, la comedia, a diferencia de la tragedia, pues camina de manera opuesta, podríamos decirlo de alguna manera, son homónimos. Ya que en la comedia se desarrollan conflictos que son un tanto más divertidos, más amables, incluso más cómicos, no necesariamente cómicos, pero sí propios de la cotidianidad y de la normalidad. Aquí ya podemos descartar a los personajes de la realeza o de la alta alcurnia, y aquí ya encontramos personajes muy, muy normales. Una de las características que quiero destacar es que si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable por su posición económica, o quizá por las características que tenían, pueden pasar de un estado favorable a un desfavorable. En la comedia es al revés. Puede existir un ascenso en los estados de los personajes, es decir, que de ser pobre pases a ser rico. Incluso ha sido pues muy común actualmente en las comedias ya de televisión que esto pueda llegar a suceder. Y por último, la tragicomedia, que es el último subgénero que voy a estar trabajando. Insisto, podemos encontrar muchos más, pero yo solamente en esta ocasión quiero trabajar, por cuestión de tiempo, con estos tres. La tragicomedia mezcla los elementos trágicos con los cómicos, es una fusión de los dos. Podemos encontrar de repente momentos tristes, momentos trágicos, alarmantes, y pasar de repente a los momentos que suelen ser un poco más normales, cómicos, etcétera, amables incluso. Literalmente plantea un enfrentamiento entre un objeto virtuoso y uno vicioso, y es un choque constante. Pero aquí sí hay una especie de equilibrio que bien puede llegar a ganar algún contrapeso, ya sea el de la tragedia o el de
de la comedia, pero a final de cuentas se van combinando. Los protagonistas son tipos simples que representan los vicios de una manera muy rudimentaria, pero el problema que puede llegar a tener la tragicomedia es que caen clichés en temas que pueden ser comunes o que pueden ser tan comunes que llegan a ser predecibles, y ese puede llegar a ser el problema de la tragicomedia. Bien, pues hemos llegado al fin y en esta ocasión toca dar una conclusión. Agradezco el tiempo que han estado destinando para poder escuchar este video, y considero que dentro de las ventajas de lo aprendido es poder entender que los géneros literarios están esquematizados, organizados a través de ciertas características, y esto nos ayuda a poder identificar no solamente las características de los textos, sino a facilitar nuestra lectura, a poder identificar cuál es el tipo de lectura que más nos agrada según la función o según la intención que puede llegar a tener el texto. Esta es la biografía que se ocupó. Muchas gracias por estar entre nosotros. Nos vemos la siguiente. Adiós.